Muy buenos días a todos. Hoy tengo un gran invitado, al actor Gustavo Ángel, el cual yo admiro. Es un gran actor y sobre todo una gran persona y un gran intelectual. Vamos a confirmarlo en esta entrevista. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, Héctor, muy bien, afortunadamente. Bueno, me alegra mucho. Bueno, empecemos a hablar un poco de ti. ¿Cómo iniciaste en la actuación? ¿Cuáles fueron tus primeros, que se dice así, pinitos? Bueno, pues yo empecé como empezamos todos, desde el colegio, jugando en el colegio, actuando, montando obras, metiéndome en el grupo de teatro del colegio. Esto fue en el gimnasio moderno. Tenía un muy buen grupo de teatro de ese colegio. En el moderno siempre se ha impulsado muchísimo el arte, las artes. Y en esta época, pues el colegio tenía un grupo de teatro increíble. Yo tuve un profesor maravilloso de teatro, muy chiquito. Y, y bueno, ahí empecé. Y así por todos los años de colegio fui jugando a hacer teatro en los colegios. Yo pasé por 4 colegios, entonces había colegios donde no había grupos de teatro. Entonces, pues se montaban obras para eventos especiales, izadas de bandera o algún trabajo que había que hacer, pues lo hacía lo hacíamos con obras de teatro, montajes. En la familia también, con mis primos jugábamos en la finca. Una tía mía nos hacía montar obras de teatro, entonces siempre me gustó actuar. Era un buen escape. Claro, tienes razón y sobre todo lo que dice el gimnasio moderno, porque recordemos que ahí también han salido dos actores fundamentales, digamos así, también en la trayectoria de colombiana, Jorge Enrique Abello y Diego Trujillo, y obviamente pues tú. Enrique Abello era mi amigo. Nosotros éramos del mismo curso y de hecho era mi único amigo en el colegio en esa época. Bueno, tenía otros amigos ahí, pero era mi amigo del alma, era Jorge Enrique. Eh, pues crecimos juntos esos años. Crecimos juntos, yo en la casa de él, me aceptaron completamente. Era mi mejor amigo en esa época. Mm, sí, y nosotros no jugábamos fútbol. Entonces, ahí había un rechazo hacia el que no jugaba fútbol. Entonces, nosotros jugábamos, pues no, estábamos metidos en el grupo de teatro desde muy chiquitos, pero además en los recreos también nos pegábamos unas historias, las berracas y eso, teníamos nuestros personajes y jugábamos siempre con personajes. Que sí, ¿y qué referente tú has tenido en la actuación? Siempre uno tiene como un ídolo, alguien que lo inspire, ¿no? Yo tuve un tío pues muy cercano, sí, eh, que realmente fue todo un faro, más que un gran ídolo, así era como un faro. Siempre lo vi siempre me llamó la atención. Él era Carlos José Reyes y cuando yo era muy chiquito él hacía títeres y hacía unas obras de teatro maravillosas y nos llevaban al jardín de, de, de nuestra tía abuela en las celebraciones y Carlos José y Clarita, su esposa, mis tíos siempre tenían sus montajes, llevaban sus montajes y esto era increíble. Además que eran obras muy serias, pues las de Carlos José, un gran dramaturgo colombiano. Y bueno, él fundó el Alacrán, tuvo el TPB, bueno, una carrera pues increíble. Entonces, claro, él fue como un faro que yo tenía ahí muy cerca y al alcance de la mano. Entonces yo siempre tuve acceso a su casa, a él, a hablar, a su biblioteca y fue una persona muy querida, cercana y todo un ejemplo, obviamente. Y nosotros hemos visto, yo no alcancé a verte en las propagandas que tú eras modelo
y esos comerciales, pero sí alcancé a verte en una novela muy famosa que fue Hasta que la plata nos separe y luego Los caballeros la prefieren brutas. Cuéntame cómo ha sido ese paso en el tiempo de la actuación, desde los comerciales, el teatro hasta la televisión. Pues lo que pasa es que cuando yo estaba en el colegio, mis amigos hacían comerciales. No eran modelos, iban y presentaban casting y hacían comerciales. Y yo iba con ellos, pero a mí nunca me escogían, los escogían a ellos. A mí nunca me escogieron para un comercial en el colegio. No tenía el casting para esa vaina. Y después ya estudiando teatro y ya pues estudiando teatro, ya era un estudiante de teatro, ¿no? Estaba en una escuela de actuación, entonces ahí a las agencias de casting, una agencia de casting que tenía un casting mío, ahí se le... Ahí le fue, lo que pasa es que le rechazaron a un comercial que ya estaba hecho y se lo rechazaron por el actor, por el modelo. Y esta vieja dijo, no, pues que este loco, la de este casting, la de esta agencia de casting, dijo, este tipo está estudiando actuación. Y me llamaron y me pusieron al comercial hecho por este otro loco y me dijeron, ¿usted es capaz de hacer esta vaina? Esta vaina, y yo, pues era fácil. Yo, claro, yo soy actor, o sea, yo estoy estudiando actuación. Y ahí hice mi primer comercial. Ahí hice mi primer comercial y empecé a hacer comerciales. Fue chévere porque estudiando actuación era la forma como yo me podía sostener. Entonces pues me entraba una buena plata. Me pagaban un carajo, pero pagaban mucho más. Yo antes de arrancar en la escuela trabajaba en un almacén y yo haciendo un comercial me ganaba lo que me podía ganar en 5 meses de trabajo en ese almacén. Entonces, pues claro que era buenísimo, era mi entrada. Con eso yo me movía, comía. Yo tuve la ayuda de mi mamá siempre, siempre. Mi mamá siempre me ayudó con los estudios y todo, pero para mi mamá no era tan fácil, tampoco, pues, o sea, yo no era el único, tenía 2 hermanos más, que todos gastando, y además yo era el que estudiaba teatro, era al que menos bolas le tiraban de todos. Entonces yo salía de la casa por las mañanas, me desayunaba muy bien porque yo no iba a volver a comer bien, sino hasta cuando volviera a la casa por la noche. Caminaba como loco, porque la plata también pues me alcanzaba, pero no me alcanzaba para tanto. Por supuesto, cuando yo estoy terminando de la escuela de teatro, me empezaron a llamar para televisión. Yo en la escuela Charlotte estudié yo, y por allá pasaban pues muchos actores a visitar a Jaime Botero, que Jaime Botero, pues, o sea, fue un tipo muy, muy importante en la televisión colombiana, muy importante en todo este medio colombiano y pues amigo de muchísima gente importantísima. Entonces por la escuela pasaban todos a visitarlo y a saludarlo y yo empecé a conocer gente ahí y me empecé a conectar desde la escuela y yo todavía no había terminado cuando me empezaban a llamar a hacer televisión y fui muy afortunado, realmente muy muy afortunado que haya llamado la atención de esta gente, pero hay que prepararse definitivamente para poder aprovechar las oportunidades, porque pues, entonces, pues ese paso por la escuela fue clave, importantísimo. Aprender todas las reglas del juego, ¿no? Y bueno, después ya arrancó una carrera que tuve la gran suerte de hacerla crecer rápido y de entrar a jugar en producciones muy, muy buenas. Hasta que La Plata nos separe, lo que viste tú, eso viene muchísimos años después. Yo arranqué en una novela muy famosa, muy, muy famosa, que se llamaba Sangre de Lobos. Sangre de Lobos era la novela, el hit de ese año. Esa vaina, todo el país estaba viendo eso. Y yo entré al final de la novela a jugar un personaje que era un tipo, un malo,
que estaba manipulado por una de los personajes principales de esta novela, que lo hacía Cristina Lili, para que asesinara a la protagonista. Y pues ahí arrancó todo esto. Ese personaje no se demoró más de un mes, porque ya era el final de la novela. Después de eso, a mí Luis Fernando Ardila, que lo había conocido en la escuela, y me había dicho: a usted le va a ir bien, usted, si hace bien las cosas, tiene posibilidad de salir adelante en esto. Entonces él iba a dirigir otra novela con Caracol, que iba a arrancar, y yo me fui para Caracol y lo busqué y le dije: que Luis Fer, usted a mí me dijo que yo iba a servir para esta vaina, yo necesito que usted me meta en esta novela. Y él: no, pero yo ¿cómo lo voy a meter? Yo: no, usted me dijo, usted me tiene que meter en esta novela como sea. Y me senté ahí todo el día a esperar en una silla, que me dijo: espérenme ahí a ver qué puedo hacer. Y me metió a la novela, y un personaje importantísimo en esa novela, y ahí ya arrancó ya mi carrera de verdad, ya en una novela desde el principio, una novela muy exitosa también, que traía como a los dos grandes protagonistas del año anterior, que era Danilo Santos, que venía de hacer también un exitazo que se llamó En Cuerpo Ajeno, de RTI, y a Edmundo Troya, que venía de hacer Sangre de Lobos, y los juntaba en una novela. Entonces este era un reparto importantísimo en ese momento. Y ahí ya arranqué. La siguiente fue ya protagonizando, yo, con María María. ¿Y cuál es el papel que más recuerdas o que más te marcó, no? Esa pregunta que se le hacen a uno mucho es tan difícil de contestar, porque yo creo que cada personaje lo marca a uno en el momento. Así como la televisión no tiene mucha recordación, porque los actores somos muy famosos en el momento en que estamos haciendo el personaje de una novela muy exitosa. ¿Sí? Se termina y esa vaina uno al año ya no se acuerda nadie de uno, más o menos. La recordación que tiene no es como la recordación del cine, que uno hace una película y la gente sí se va a acordar toda la vida de esa película, la van a seguir viendo, y si la película envejece bien, la van a seguir viendo toda la vida. Sí, y uno siempre va a estar presente ahí en la televisión. De pronto hoy en día las series se están viendo un poco más con estas nuevas plataformas de streaming, se ponen más tiempo y tienen más duración, pero la televisión en general, y sobre todo esa televisión de la que estamos hablando de esa época, no tenía mucha recordación. Hay muchos personajes que fueron muy importantes para mí en su momento cuando los hice. Ese personaje, por ejemplo, de María María, esa serie fue muy, muy importante para mí hacerla, más que todo, porque tuve un acercamiento con gente muy, muy importante que marcó y me enseñó mucho en la vida. Haber trabajado con Frank Ramírez, por ejemplo. Frank Ramírez fue un gran amigo, gran compañero, y fue prácticamente como un papá para mí en esta profesión. Fue una persona que siempre estuvo a mi lado para lo que yo lo necesitaba, no solamente como amigo, sino como profesional. A mí, Frank, ahorita que decías, hasta que la plata nos separe, el Frank me ayudó a armar ese personaje. Él nos ayudaba, y no solamente a mí. Frank era un tipo tan generoso, que este cuento se lo puede subir a más de uno, de cómo Frank nos ayudó a toda una generación y a muchísima gente, y a varias generaciones. Ese personaje, hasta que la plata nos separe, también fue importantísimo. El de Todos quieren con Marilyn, una novela que hice con RCN, también fue importantísimo para mí ese personaje. Todos los personajes tienen su cuento y su historia.
Entonces, pues escogerlo, cuál fue el mejor. Mm, cada personaje tiene una historia. Difícil Claro escogerlo. que sí. Claro que sí, ¿no? Y me parece fundamental que nombres a Fran Ramírez porque recordemos que es uno de los actores de la vieja guardia, estos que era la televisión, incluso no sé si alcanzaría, pero creo que sí, la televisión a blanco y negro. Hizo muchas películas, una de las películas más famosas que tiene Colombia, La Estrategia del Caracol, también me pasó por Cóndores no entierran todos los días. Entonces creo que él ha sido una de las grandes figuras de la televisión colombiana, incluso estuvo en Hollywood, entonces Hizo creo que muchas el trabajo películas es... en Hollywood, Ujú. muchas películas en Hollywood. E hizo series también. Eh, bueno, tú lo puedes buscar porque yo creo que eso esta se puede ver todavía, la monja voladora, Riptide, mucho western hizo en Estados Unidos. Él, un perraco, o sea, es de los actores, si no es el más importante, es de los más importantes. Julio Medina. Colombia increíble, o sea, Colombia ha tenido y tiene muy buenos actores, y en una industria que a nosotros nos encanta echar para abajo a nuestro país, ¿no? A los colombianos nos encanta criticarnos y todo es malo. O sea, yo oigo gente que quiero mucho además, pero, ay, Dios mío, qué negatividad tan grande la que tienen. Eso por hablar mal de Colombia y mal de nuestras raíces y todo, he oído hasta hablando mal del idioma, del idioma español, va poniendo por encima otros idiomas, bueno, en fin. Pero a mí lo que me parece increíble es cómo esta industria colombiana se fue inventando y cómo viendo y observando lo que se iba haciendo afuera, en Colombia se iba inventando, porque sí, salió gente a educarse afuera, pero no todos salieron a educarse afuera. Unos muy privilegiados, pero llegaron con ese conocimiento y empezaron a repartirlo en Colombia. Y no solo en el teatro, en la televisión, así. Yo viendo la televisión, yo viendo esos camarógrafos como sin haber salido nunca a estudiar por fuera fotografía, ni manejo de cámara, ni nada de eso, cómo se enseñan, cómo se van pasando el conocimiento a sus asistentes y cómo van aprendiendo y lo que van viendo y van comentando las películas y mire lo que hizo este, mire lo que hizo este otro y van probando y van ensayando. Y en Colombia se hace una buena televisión, se escribe una buena televisión. Se hace de todo, obviamente, se hace cosas malas también, pero se hacen cosas muy buenas. Y se han hecho cosas muy buenas a través de la historia. Colombia aprendió a hacer televisión haciendo novela, pero también hacía series. Se hacían las series de un capítulo a la semana. Ese es un formato que en el resto de Latinoamérica no se usaba. Eso no lo sabían hacer en Venezuela, no lo sabían hacer en México. Nosotros lo sabíamos hacer en Colombia. Por eso ahorita cuando arranca toda esta televisión, streaming de temporadas de 10 capítulos y todo, eso nosotros ya lo hacíamos. Entonces teníamos algo, algo de cancha por delante que ya habíamos recorrido, o sea, ese camino. Entonces yo me acuerdo cuando hicimos Los caballeros las prefieren brutas, en México las críticas decían, pero ¿por qué los colombianos están haciendo esto? Porque ellos sí pueden y nosotros no podemos, porque nosotros ya lo hacíamos. En Colombia ya se había hecho Don Chinche, en Colombia ya se había hecho comedia que mucha gente dirá que no le gusta, pero se hizo y se hicieron cosas buenas. Don Chinche era el otro día me vi una comedia, un capítulo de Don Chinche, esa vaina era brutal, brutal. El camino que recorrió Pepe Sánchez para la televisión en Colombia, para nuestro medio, fue increíble, súper valioso lo que hizo Pepe para la televisión colombiana y para esta industria. El vuelo secreto. Bueno, yo también estuve en vuelo secreto ahí arrancando.
Sí, o sea, esa comedia de vuelo secreto, o sea, por eso es que podíamos hacer Los Caballeros las Prefieres Brutas muchísimos años después, y allá no lo, y allá se sorprendían diciendo, pero ellos por qué sí pueden, porque lo hacíamos. En Colombia se han hecho muchísimas cosas muy valiosas en la televisión. Y hay gente que sabe hacer cosas increíbles. Tenemos buenos escritores, buenos actores y siguen saliendo. O sea, yo veo unos pelados hoy en día, gente muy buena que está saliendo. Hay de todo, obviamente. Gente que hoy en día ya la gente se está preparando más, afortunadamente, y tiene más opciones de salir y prepararse por fuera. Y también las escuelas de teatro y todo el movimiento teatral en Colombia, en Bogotá, eso también ha crecido un montón, ¿no? Y eso trae avances. Claro que sí, ¿no? Y como tú mencionas, o sea, nuestro país es tan rico culturalmente, intelectualmente. Incluso aquí le decían la Atenas latinoamericana en la época, era por el tema de la cultura, el lenguaje, el arte. Y creo que eso es lo que tú mencionas, la mentalidad. Nosotros somos a veces muy pesimistas, pero si nos pusiéramos a ver, aquí se hacen cosas buenas y a veces es como, digamos, desestimar lo colombiano y realzar lo extranjero, pero muchas veces lo colombiano incluso es mucho mejor. Me gustaría preguntarte ahora, tú que estás en Miami, en Estados Unidos, ¿qué has encontrado diferente? ¿Qué es lo que te hace falta de Colombia? Muchas cosas me hacen falta de Colombia, muchísimas cosas. Y por eso es que hay que salir. Yo pienso que es bueno salir. Si uno tiene la oportunidad y si tiene la oportunidad de hacer el esfuerzo y salir del país, es bueno salir y conocer cómo se maneja el mundo por fuera y cómo se mueven las cosas por fuera para poder volver a Colombia y aprovechar también una cantidad de cosas que tiene Colombia. Colombia es un país increíble, increíble. A mí me ha sorprendido mucho conocer a Estados Unidos y lo he conocido bien. Me ha tocado conocer muy bien a Estados Unidos. Todo este tema, por ejemplo, del sistema de salud de Estados Unidos, me ha tocado meterme y conocerlo a la fuerza por un tema de salud de mi familia. Y no, en Colombia, créanme que en Colombia tenemos cosas muy buenas, muy buenas. Colombia, Colombia, Colombia tiene una narcocultura que se tira a ese país. Y digo narcocultura no solamente de narcos, sino ya como ¿cómo se podría decir? Como una, una clase mafiosa. Es que no es de narcos, es como de mafia. Entonces ya el comportamiento de cierta gente, todos como mafiosos y a acabar con todos incluso hasta con los empleados que tengo, con tal de yo ganarme la plata, yo meterme yo todo, eso, y ese comportamiento como mafioso de todo el mundo, además, no solamente son las clases altas, también las o sea, eso es lo que echa para abajo en nuestro país. Nuestro país, Colombia, tiene cosas increíbles, de verdad que tiene cosas increíbles. Ese sistema de salud, por ejemplo, en Colombia, que ahí se lo están pateando y se lo están tirando. Dios mío, supieran lo que tenemos y lo que hay por acá. Lo que tenemos allá es un tesoro. Eso no podemos dejar que se lo tiren, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. En cuanto a la cultura, Colombia, además con todo este boom de haber puesto a Colombia como en la mira del panorama mundial, hoy en día Colombia está ya con los ojos del mundo más puestos en materia de lo que pasa acá, en materia de arte. Pues Colombia tiene tanto que mostrar, tanto que mostrar, y por eso es que está saliendo en la música,
teatro, porque Colombia sale mucho en el panorama internacional con sus grupos de teatro. Y le va muy bien a Colombia, le va muy, muy bien a Colombia, porque en Colombia están pasando cosas muy interesantes, muy interesantes. Lo que tú mencionas me gusta porque el hecho de que es encontrar que efectivamente es un tema de cultura, si logramos cambiar esto, la mentalidad del, digamos, el vivo y el bobo, que empezaba, es como una reversión de valores, ¿no? Entonces, si empezamos a apostarle a esa, a volver a concentrar la sociedad en los valores, creo que empezaríamos a mejorar, porque el tema de Colombia ni siquiera es la violencia. El tema de Colombia es la corrupción, esa mentalidad que tenemos, como tú dices, un poco mafiosa, que se ve en todas las culturas, en todo lo, como irradia en la cultura colombiana. Y no importa, no, o sea, no es de estratos como tú mencionas. Y hay otro tema que quiero mencionar, de verdad, el tema cultural, por ejemplo, de la época de la música colombiana, la música tropical, cumbia. También vemos como Discos Fuentes desde Medellín empezó a repartir toda la música y se irradió la cumbia. O sea, el mundo escucha cumbia gracias a Colombia, es el género, incluso Rodolfo Icardi llevó la cumbia hasta Francia, vendió más de 1 millón de copias en Europa, compitió con Michael Jackson, ganó el disco del año en Europa por la colegiala. Entonces, ver cómo nuestra música y todo está en el mundo presente y está desde los 80, 70, incluso 60, o si nos vamos más atrás, 45 con Guillermo Buitrago. Entonces es ver todos esos cambios, toda esa cultura que se ha dado y lo bueno y lo positivo de que aunque no nos gusten los nuevos géneros, lo que sea, está sonando. Colombia se mantiene vivo en todo el tema cultural, siempre es un referente, ¿no? Y ahora te quisiera preguntar el tema de cuál, tú has trabajado con muchos directores, escritores, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Porque tú has pasado por hasta por la vieja data, hasta creo que alcanzaste a las nuevas generaciones. Es lo mismo, uno aprende tanto de tanta gente, pero a mí, por ejemplo, realmente tuve una experiencia muy, muy chévere arrancando con Mauricio Navas, que ese loco, desde que lo conocí, él fue súper honesto conmigo y después nos volvimos muy, muy amigos trabajando juntos. Y es una persona también tan generosa, tan, tan talentosa en lo que hace él en una producción de estas. Es que es increíble lo que alcanza él a hacer desde la misma dirección, porque como es un gran escritor, además, entonces el trato que le da a los personajes partiendo desde el libreto, es una experiencia que toca vivirla. Es una experiencia que toca vivirla como él. Pero desde que yo arranqué mi carrera en televisión, arranqué con él. Fue lo primero que protagonicé, que fue María María, fue con él. Entonces fue increíble haber armado ese personaje guiado por las manos de Mauricio. Eso me enseñó a mí mucho, mucho de esta profesión. Ese trabajo con Mauricio. Después ya nos volvimos amigos y afortunadamente de esas personas que afortunadamente yo he tenido cerca y al alcance de la mano siempre, porque es una gran persona. Pero Mauricio Navas es uno. Me gustó también mucho el trabajo bueno, con Pepe Sánchez también hice de Todos Quieren con Marilyn y fue increíble, increíble. Además que fue muy chévere porque ahí trabajé con 2 directores. Uno, Israel Sánchez, que es un muy amigo y también como compinche que yo he tenido durante mi carrera. Hice varias cosas con Israel y siempre hemos sido como muy cómplices y también es chévere trabajar con amigos, o sea, eso es buenísimo, trabajar con amigos. O sea, sabe uno hablar, sí, sabe uno, por ejemplo, me acuerdo, arrancando Todos Quieren con Marilyn, que eso no es fácil decírselo a un actor, me imagino.
Y a mí, Israel, pues siendo amigos, le valió a 5 hablarme como fuera. Y me dijo, oiga, chévere ese personaje suyo. Uy, del carajo que se engordara para ese personaje. Y yo quedé como, uy, sería buenísimo, porque era un personaje que tenía un problema de autoestima, el berraco, pero no sabíamos por qué tenía un problema de autoestima. Y yo vea, y no tuve ningún problema porque fue hasta rico engordarse. El problema después fue bajarlo, pero ese trabajo y Israel manejaba toda la parte técnica de la dirección, hacía toda la dirección de la serie como tal, montajes de puestas en escena, todo. Y Pepe trabajaba con nosotros toda la parte actoral. Pepe estaba encima de nosotros en el set y el consejito para el personaje y ese trabajo con Pepe fue increíble, increíble, muy chévere, muy, muy chévere. Ese también. Y con, después trabajé con Sergio Osorio, que también fue buenísimo, muy chévere trabajar con Sergio. También todo el manejo, porque además que se fue con Fernando Gaitán muy metido dentro de todo el montaje de los personajes, ¿no? Entonces en el arranque, la preparación de los personajes fue increíble, porque era Gaitán y Sergio por este lado, y Frank Ramírez me ayudaba por fuera a trabajar todo lo que estos dos iban botando de información. Entonces fue muy chévere ese montaje también de ese personaje, y después trabajar con Sergio, divertidísimo. Fue hacer esa serie, esa novela de hasta que la plata no se pare. Después otro también, bueno, otra experiencia buenísima pues, fue trabajar con Tony Navia, porque Tony fue otra persona que también entró en mi vida a jugar un papel súper importante porque a Tony le encanta el juego y se mete dentro de todo dentro de todo esto de crear. Es que ese juego de la creatividad le encanta a ella. Es una mujer que escucha, oye, y se mete allá, le llama la atención algo y uy, ¡tum!, se mete allá. Y a mí con Tony también experiencias buenísimas tuve con Tony, muchas, muy buenas, muy, muy buenas. Terminé escribiendo una serie con Lucas, con la hermana de Tony, para la franja infantil de RCN. Nos ganamos un premio que es como el único premio que realmente yo me he ganado ahí directo, escribiendo Chis Garabís para Bichos Biches. Creamos esa franja de Bichos Biches, la original, cuando se armó, eso lo creamos nosotros. Entonces fue ese trabajo con Tony para hacer televisión para niños y para jóvenes, fue increíble, increíble. Eso también me enseñó a mí muchas cosas. Y así así me puedo quedar hablando, porque es lo mismo. Cada trabajo con cada director es es una experiencia. Y yo he trabajado con directores buenos. Me gustaría preguntarte, estos los actores uno siempre los ve o haciendo teatro, haciendo televisión o haciendo películas, uno es el personaje, pero no ve todo el trabajo que conlleva armarlo. ¿Cómo se hace? O sea, desde presentar la audición o cómo se preparan, como una entrevista de trabajo, ¿no? Hasta preparar y organizar y presentar ese personaje que es lo que uno termina consumiendo, ¿no? Como televidente o como asistente de teatro. Pues todo ese proceso del casting es complejo porque a uno no le botan mucha información. Entonces yo lo que digo, eso lo mejor es no hacer nada, no hacer mucho. Ir y pasar ahí la letra y pasarla, que sea creíble, ¿no? O sea, que lo que uno esté diciendo ahí se lo crean. Es lo importante. Pero es que, ¿qué más puede hacer uno si uno no le están botando la información completa? Con lo poco que tiene uno ahí medio arma y que se vea real. Y después uno va avanzando y cuando ya le entreguen el personaje y todo, ya ahí es otra cosa. Ahí ya viene una descripción real y completa del personaje y vienen unos libretos y arranca todo un trabajo partiendo desde ese libreto. Para mí el libreto es importantísimo. Hay mucha gente que, que echa para abajo los libretos de una. Esto está mal, esto no, a mí
Se me hace el libreto ahí comienza todo, y hay que estudiar muy, muy bien los libretos, leerlos muy bien. Yo hago todo un trabajo que es como empezar a echar para atrás y convertir ese libreto en una macroescaleta y después en una escaleta y después en escena por escena, y como echar para atrás la escritura, desglosar todo para saber uno dónde está parado, qué está pasando con ese personaje, de dónde viene, para dónde va. Todo un trabajo de mesa se hace. Es importantísimo hacerlo, importantísimo. Ya cuando uno entiende qué está pasando en cada escena y por qué esto otro y todo, entonces tú ya empiezas a meterte en la cabeza quién es esa persona realmente y qué pasa en la cabeza, como navegando solo. Ya de ahí en adelante es resolver problemas en 5 minutos del montaje de cada escena, porque eso es más o menos lo que tiene uno, pues no 5, pero 15 minutos. Uno tiene que montar la escena con el otro actor en 15 minutos. Y tiene 15 minutos para montar una escena. Es un juego también estupendo, pero si antes no se ha hecho ese trabajo de mesa. Creo que es perfecto lo que estás mencionando en el hecho de que efectivamente hacer actuaciones que sea creíble, ¿no? Por ejemplo, si de mi personalidad no sé hacerse malo, pero si va a ser un asesino o si va a ser alguien arrogante, que sea esa arrogancia desde el caminar, ¿sí? Es como ver eso, ¿no? O intelectual, si es muy ñoño, así que se note, que se Es que vea. todo son cosas que uno tiene dentro de uno. O sea, uno tiene todo eso dentro de uno. Claro, uno no es un criminal, uno no es un asesino, pero ¿quién no ha sentido rabia? ¿Quién no ha sentido envidia? ¿Quién no ha sentido resentimiento? O sea, todo eso lo has sentido, todo eso lo has sentido. Entonces uno puede traer todo eso para poder expresarlo y hacerlo sentir que eso es real. Para hacer eso hay que estudiar. Eso no es tan fácil. Todas esas técnicas de actuación hay que estudiarlas porque eso es como aprender a tocar guitarra. La guitarra no solamente se aprende teniéndola ahí en el cuarto recostada en la pared. Eso toca agarrarla todos los días y darle, y darle, y darle, y darle, y durar años y horas todos los días dándole y dándole y dándole hasta que aprendió a mover esos dedos y a sentirla y a tocarla y la vibración de cada cuerda. Así hay que ajustar el cuerpo de uno, la mente de uno, todo para poder sacarlo como debe ser en el momento que es. Y es cierto, o no sé, ¿tú qué opinas al actuar cada personaje más difícil o más fácil hacer según si es malo o bueno, o todos son difíciles o todos son fáciles dependiendo del actor? No te entiendo la pregunta. Bueno, te la repito, no hay problema. O sea, me refiero cuando a ti te dan un papel, suele ser malo o bueno, ¿cuál es más difícil de hacer o realizar? O esto depende del actor. No, eso yo creo que uno primero debe agarrar. No se trata de la dificultad como tal. Yo creo que todos los personajes hay que agarrarlos es con la seriedad que se debe agarrar un personaje. No, si tú piensas que vas a agarrar un personaje, esta vaina es fácil hacerla, ya la vas a embarrar. Todos los personajes hay que agarrarlos de cero y venga y hacerle todo su proceso para hacer el personaje bien hecho. Eso no es soplar y hacer botellas. Todos los personajes tienen su grado de dificultad, pero los grados de dificultad son para sacarlos adelante y hacerlos y hacer las cosas bien hechas. Todos los personajes hay que hacerles su proceso para sacarlo bien hecho. Entiendo perfectamente. Ahora me gustaría preguntarte cómo es la televisión actualmente. La televisión actualmente es muy parecida al cine. Nosotros vivimos ese cambio, a mí me tocó vivir ese cambio. Y es divertido, pues a mí me gusta. De resto, no sé si es que
No, no, es más parecida al cine. Hay no, es más parecida al cine, realmente. Sí, eso no hay que, porque la televisión que está funcionando es para pues, estos canales de streaming. Y los formatos son, pues tienen que ser temporadas, 10 capítulos por temporada y ahí se va avanzando. Y entonces ya le meten unos presupuestos y ya se hacen menos escenas porque pues, yo trabajé en una época en que se hacían 40 escenas diarias. Esa vaina era, eso sí era de pucha. Si uno no se tropezaba en la letra ni se pegaba contra un mueble, salía y no se caía a la puerta, la escena quedaba, ¿no? Hoy en día las cosas se hacen mucho más detalladas, se hacen mejor y pues uno ve los resultados ahí, los ve en la pantalla, se están haciendo cosas pues buenas. De resto, es realities, ¿no? No, no sé, es que yo realmente como que no volví a ver los canales nacionales Caracol y RCN. Los prendo como muy de vez en cuando para ver un partido de fútbol, pero no los he vuelto a ver porque es que yo siempre que prendo siempre está en un reality y eso a mí los realities, no sé, se me hacen aburridos. No, no. Hay gente que le gusta y está bien, o sea, pues, pero a mí se me hacen aburridos los realities. Como ir a ver la vida de los demás, uno ahí como a ver, chismosear, a ver todos. Hoy en día como que lo ve uno además también como, porque pues hoy en día parte de la televisión que nos están vendiendo, de todo el entretenimiento también es pues, todas las redes sociales, ¿no? Y el contenido que están sacando mucha gente en redes sociales, pero yo no sé por qué veo que se abusa tanto de como de los problemas del pasado, ¿no? Y del sufrimiento de la gente. Todos sufrimos, entonces eso es lo que se vende. Bueno, bien, pues a mí no me gusta ver a la gente así como, prefiero ver historias de ficción, historias bien contadas. Eso me parece más divertido, definitivamente. Sí, ¿y cómo te ha ido en tu nueva etapa, ya no tanto como actor, sino como profesor? Bueno, pues esas son las clases que he tenido, pero hoy en día estoy dictando clases de actuación para futuros actores. Estas clases de actuación que hago para no actores son muy chéveres porque pues esto ayuda mucho no solamente a las personas a perder la timidez y eso, sino por ejemplo los grupos de trabajo a mejorar la comunicación, a tener mejor comunicación entre ellos, y eso vuelve más productiva a la gente. Entonces, eso funciona muy, muy bien. La gente se suelta, la gente empieza a hablar y a comunicarse mejor. Y en un mundo como el de hoy, que la gente no se está comunicando, hablando entre sí, sino a punta de chats, hay mucha falta de comunicación, precisamente. Entonces, estos cursos son muy buenos. Y pues sí, enseñarle a futuros actores también es muy, muy bueno. Es que uno aprende mucho enseñando, mucho. Y es estar metido en un constante taller. Y a mí me ha gustado mucho, me ha gustado. Es una muy buena experiencia, una linda experiencia enseñar. Sí, no, y dicen que el que enseña aprende dos veces, ¿no? Siempre está uno en constante crecimiento como profesor. A mí me ha tocado siendo profesor de derecho, que siempre me ha tocado volver a atender estos conocimientos que no había dejado de lado, volvamos a retomar para poderlos enseñar, ¿no? Claro. Volverlo a transmitir. Y esto como es, la actuación se enseña es actuando, o sea, no actuando yo, sino poniendo a jugar a la gente. Entonces, es muy interesante porque es un constante taller y en los talleres de actuación es que los actores nos limpiamos de tanto vicio que vamos
adquiriendo, y solo es que la televisión además lo llena uno de vicios, porque uno se empieza a amarrar de una cantidad de cosas para solucionar el problema del montaje rápido, precisamente. En 15 minutos montar una escena. Entonces, uno va adquiriendo mucho vicio. Los talleres, pero es que los actores viven haciendo talleres para poder limpiarse de todo eso y no quedarse amarrado, ahí en personajes, y hay que soltarse. Eso lo hacen los talleres. Pues eso es como la actualización, ¿no? Uno en derecho le dicen la actualización en derecho, pero la actualización como mirar qué es lo nuevo, qué sí, creo que es por ese lado. Ahora te quisiera preguntar ya como para ir finalizando el tema de la entrevista, el tema de cómo te ve, cómo tú has visto, digamos, te has salido del país, cómo has visto el país ahora, ese cambio que tú lo dejaste y cuando has vuelto. ¿Has visto cambios? Hoy estaba hablando de eso precisamente, porque me estaban diciendo que lo estaban haciendo en un edificio que queda al frente de Corferias, y yo, ese edificio yo no lo conocí. Yo trato de ir por lo menos una vez al año a Colombia, por lo menos, me gusta mucho ir a Bogotá. Y cuando uno está allá no se da cuenta de cómo va cambiando la ciudad. Uno cree que Bogotá y que Colombia no avanza, y es mentira. Yo estoy viendo a Bogotá cambiando mucho, muchísimo, y hay cosas nuevas y me gusta. A mí me encanta Bogotá, me encanta Colombia. Lástima de todo su tema de seguridad y de tanto manejo malo político que hay y todo, porque Colombia es un país que tiene cosas tan buenas, tan buenas. Bogotá es una ciudad tan divertida, tan divertida. Sí, ¿Y te gustaría volver a Colombia, radicarte aquí? sí, algún día lo voy a hacer sin duda. Volveré a Colombia, claro. Claro. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, para terminar, como última pregunta, ¿qué es lo que te ha dejado la actuación? La actuación, uf, pues ha sido mi vida, ¿no? Ha sido mi vida. La actuación me ha dado muchas cosas, no solamente en recuerdos, sino en ganancias, y ganancias de conocimiento. Mucho conocimiento he adquirido a través de la actuación. Me ha dejado mucha gente muy querida que he conocido a través de la vida. Muchas experiencias muy, muy, muy buenas. Ha sido un camino muy grato de recorrer, la verdad. Claro, es toda tu vida, ¿no? Es lo que tú escogiste y creo que ya tú no eres siendo actor, o sea, es tu legado, tu forma de ser, expresarte todo. Claro. No me queda más sino agradecerte por participar en mi canal, por brindarme parte de tu tiempo. De verdad, te quedo muy agradecido y qué gran honor entrevistarte, porque pues siempre te he admirado. Bueno, Héctor, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, y a toda tu audiencia un saludo grande.